Hoy les voy a hablar sobre el capítulo Costumbres extrañas, cacharros y cráneos, del libro Antropología de Kluckhohn Clyde. Para comenzar, el autor dice que la base de la antropología es estudiar el por qué pueblos tan distintos pueden vivir juntos. El antropólogo debe de abarcar habilidades, intereses y conocimientos adicionales. Por eso la antropología tiene ramificaciones en ciencias biológicas, físicas, sociales y hasta en humanidades. Algo importante a mencionar es que la antropología es la ciencia que más se acerca al estudio completo del hombre. Muchos antiguos como Heródoto describieron varias costumbres, pero fue hasta que se realizaron viajes y exploraciones a partir del siglo XV los que estimularon el estudio de la variabilidad humana. Aunque los escritos de esos tiempos no pueden ser considerados documentos científicos, ya que quienes lo realizaban contemplaban a otros pueblos y sus costumbres con prejuicios e ideas preconcebidas de los europeos cristianos. Fue hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX que comenzó a desarrollarse esta antropología científica. Los primeros antropólogos sistemáticos eran aficionados con dotes naturales. Habían médicos, naturalistas, abogados, hombres de negocios. Aplicaban su sentido común de sus profesiones y estudiaban las cosas más extrañas o específicas que encontraban. Por ejemplo, en el caso de los médicos, observaban las variaciones en el cabello, cráneo o piel humana, lo cual no se estudiaba en su profesión, y por estas razones se le denominó a la antropología las ciencias de las obras. La antropología siempre ha tenido a los románticos que llegaron a ella por la atracción que sentían por los lugares lejanos y las personas exóticas. Y esto es muchas veces porque están descontentos de sí mismo o de su sociedad. Justo por eso el antropólogo sabe que no es una manera fácil de ganarse la vida, y por eso la mayoría de sus estudiantes contaban con medios de vida independiente, y lo estudiaban solo por interés, sin el afán de querer reformar al mundo. Esta ansia por el saber consiguió posicionarla como una ciencia independiente. En 1850 se estableció en Hamburgo un museo de etnología. En 1866 se fundó el Museo Peabody de Antropología y Etnología de Harvard. El Real Instituto Antropológico de Inglaterra se estableció en 1873 y Taylor fue nombrado profesor de antropología de Oxford en 1884. Aunque en el siglo XIX no había ni 100 antropólogos en el mundo, incluso hoy en día muy pocas universidades conceden el doctorado en antropología y la materia tampoco es común que las impartan en las escuelas secundarias. Lamentablemente, las sociedades aún miran con recelo a la antropología, pero comienzan a creer que tiene algo útil. A los que excavan en ruinas se les llama arqueólogos, a los que estudian a los indios, etnólogos o antropólogos sociales, y a los que miden cráneos se les llama antropólogos físicos, pero todos estos son variantes del término más general que es antropólogos. No se conoce muy bien al ser humano y por eso se habla de la naturaleza humana, la cual nos hace hacer algo y no hacer otra cosa, y es aquí cuando entra en juego el antropólogo, para registrar variaciones y semejanzas del físico humano, sus modos de vida, sus formas de interacción social, etc. Solo cuando se averigua cómo personas con educación, lenguas y condiciones físicas diferentes resuelven sus problemas, podemos estar seguros de lo que los seres humanos tienen en común. Esta es una tarea tan absorbente que los antropólogos tienen la tendencia a escribir solamente a sus colegas o a especialistas de otras profesiones, ya que los trabajos que realizan tienen nombres y términos extraños y son demasiado detallados y complicados para el lector en general. Muchas veces esto es debido a que algunos antropólogos tienen cierta obsesión por detallar como tal. Las principales tendencias del pensamiento antropológico se han enfocado sobre unas cuantas cuestiones de interés humano, como el curso de la evolución humana, las leyes que la rigen, las conexiones entre el tipo físico, el lenguaje y las costumbres de los pueblos del pasado y del presente, las generalizaciones sobre los seres humanos en grupos, las presiones ambientales y por qué son ciertos tipos de personalidades más característicos de alguna sociedad que de otras. Sin embargo, la mayoría de las personas nos ven a los antropólogos como personas dedicadas únicamente a medir cráneos, manejar trocitos de cacharros rotos con cuidado e informar sobre costumbres extrañas de tribus, como ladrones de tumbas, coleccionistas de flechas indias o el ser extraño que vive con caníbales sucios. La preocupación por pueblos insignificantes y analfabetos es una de las características principales del trabajo antropológico. La antropología surgió de la experiencia con los pueblos primitivos, y el estudio de estos pueblos nos permite vernos mejor a nosotros mismos.
El hombre de ciencia que estudia las cuestiones humanas necesita saber tanto sobre el ojo que ve como sobre el objeto visto. Pone ante el hombre un gran espejo y le deja que se vea a sí mismo en su infinidad y variedad. Se espera que el antropólogo traiga un informe sobre las características físicas y las actividades de los pueblos que visita. Debe de observar la vida humana, tiene que adquirir variados conocimientos para poder describir diversas cosas. Depende más de sus ojos y de sus oídos que de los libros. El tiempo que el sociólogo pasa en la biblioteca, el antropólogo lo pasa en el campo. Su manera de ver y de escuchar adopta características especiales. No puede analizar las cosas que había decidido por adelantado que eran importantes, porque todo se sale de lo corriente. El lenguaje de los lugares que visita debe de aprendérselos o encontrar intérpretes, y se ve obligado a poner más atención a los hechos que a las palabras. La obsesión que anteriormente había mencionado de los antropólogos que querían describir todo detalladamente es debido a que sienten que en algún momento va a ser demasiado tarde, ya que sienten que en cualquier momento estas poblaciones desaparecerán. La actitud científica tradicional es que el conocimiento en sí mismo es un fin, pero en estos tiempos muchos hombres de ciencia se preocupan por la justificación social de sus trabajos, y justamente esta preocupación se le puede dar el nombre de diletantismo científico. Está bien que algunos museos se puedan dar el lujo de pagar a los hombres para que dediquen su vida al estudio intensivo de algún objeto. Sin embargo, actualmente no nos podemos dar el lujo de que muchos especialistas estén dedicados a estudios altamente esotéricos, a menos de que prometan alguna utilidad práctica. Por fortuna, el estudio detallado de los pueblos primitivos está comprendido en la categoría útil. Estas sociedades primitivas son las que se aproximan más a las condiciones propias del laboratorio que puede esperar jamás conseguir el que estudia al hombre. Estos grupos suelen ser pequeños y pueden estudiarlos intensivamente unas cuantas personas con un gasto escaso. Suelen estar bastante aislados, han pasado su vida en regiones reducidas y recibido una educación casi idéntica. Todas sus experiencias tienen mucho más en común que las de los miembros de las sociedades complejas. Existe un grado alto de cruzamiento biológico interno, de modo que cualquier miembro de la sociedad escogida al azar posee aproximadamente la misma herencia biológica. Muchos factores pueden considerarse como más o menos constantes, y el antropólogo puede estudiar así unas cuantas variables en detalle con la esperanza fundada de descubrir sus relaciones. El método esencial de la ciencia es el método de los pasos sucesivos, el método de ir conociendo a lo desconocido, de lo simple a lo más y más complicado. Estas sociedades también nos muestran la variedad de soluciones que encontraron los hombres a los problemas humanos y la variedad de significado que los pueblos atribuyen a las mismas formas culturales y a diferentes formas. Analizando los resultados, también el antropólogo nos da información práctica sobre qué es lo que da resultado y qué es lo que no da. Un escritor llamado Grace de Laguna, que no es antropólogo, también dice que los estudios íntimos de los pueblos primitivos han arrojado más luz sobre la naturaleza humana que todas las reflexiones de los sabios o las laboriosas investigaciones de los hombres de ciencia en los laboratorios. También han mostrado en una forma correcta y vivida el parentesco universal de toda la humanidad.